demander una información au profesor. Siempre cuando iniciamos en un idioma es importante saber cómo nos podemos comunicar con nuestro maestro. En este caso, veremos preguntas que se pueden utilizar en una modalidad presencial y en una modalidad a distancia. Alors, on commence. Entonces, comenzamos. Comment on peut demander una información au profesor? ¿Cómo podemos pedir o solicitar información al maestro? Première question. Comment on dit perro en français? Alors, cette question, on va l'utiliser pour demander comment on traduit un mot en français. Esta palabra o esta pregunta la vamos a utilizar para preguntar cómo se hace o cómo se dice tal cosa en español al francés. Ejemplo, comment on dit perro en français. Pero podremos utilizar cualquier otro ejemplo. Comment on dit casa en français, comment on dit teléfono en français, etc. En la parte de abajo van a tener la pronunciación simplificada por mí. No es la pronunciación reglamentada por el alfabeto fonético internacional, pero es la forma más sencilla en la cual podemos comprender esta pronunciación. Comment on dit casa en français? Comment on dit casa en français? D'accord? Deuxième question, segunda pregunta. Bueno, en este caso no es pregunta, tenemos merci. Nuestro merci es para decir gracias y se pronuncia como tal. Merci. Après, troisième question, tenemos ¿cómo ça se prononce? ¿Cómo ça se prononce? Imaginen que ustedes ven una palabra, no sé, profesor, y me dicen, bueno, o preguntan ¿cómo ça se prononce? Ah, pues, ça se prononce profesor, profesor. Tenemos la pronunciación, ¿cómo ça se prononce? ¿Cómo se pronuncia eso? Quatrième question, o cuarta pregunta, tenemos, en este caso no es pregunta, es frase, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, c'est une négation, es una negación o una frase negativa para decir no entiendo o no comprendo. Es válido no entender y es válido no comprender, entonces, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quinta pregunta, ¿cómo ça s'écrit? ¿Cómo ça s'écrit? On parle de l'écriture. Estamos hablando de la escritura de alguna palabra. Imaginen, yo les menciono maison. Ustedes me dicen, ah, ¿cómo ça s'écrit? Y en este caso yo ya les diría, ah, ça s'écrit M-A-I-S-O-N. Les sería su escritura. Se pronuncia como ça s'écrit. Recuerden, en la parte de abajo tienen la pronunciación simplificada. Après, tenemos, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter? C'est pour demander si l'autre personne peut répéter une phrase. Es para preguntarle a la otra persona amablemente si puede repetir una instrucción, una frase o algo que mencionó. Après, última pregunta, tenemos, bueno, en este caso es frase, excusez-moi, seguramente lo habrán escuchado, es como, discúlpeme, excusez-moi, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Excusez-moi, comment on dit perro en français? Discúlpeme, comment on dit casa en français? Etc. Repite después de mí las preguntas. ¿Cómo on dit perro en français? ¿Cómo on dit perro en français? Merci. Merci. ¿Cómo ça se prononce? ¿Cómo ça se prononce? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? S'il vous plaît, pouvez-vous répéter? S'il vous plaît, pouvez-vous répéter? Excusez-moi. Practica y nos vemos en la siguiente lección. Au revoir y à bientôt.